Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 30 de diciembre y estamos en directo además en la pantalla de Televisión Canaria. Sobrecogedor, el testimonio de Ana. Lo más traumático es el cómo me lo arrebataron. Mi hijo no se mató solo, mi hijo no cayó por un barranco porque se despistó. Al segundo día, o sea, yo no había enterrado a mi hijo y estaba ese hombre ya en la calle. ¿Qué le puedo decir? O sea, yo no sé qué me duele más, por una piltrafa, un desecho humano, que eso no ha producido ni ha aportado nada a la sociedad. Entonces yo tuve la habilidad de llegar hasta él porque no me dejaban llegar, y cuando me acerco a él, poco menos que me detienen a mí. Es la madre de Adrián, el joven motorista que falleció cuando aún no habían pasado 24 horas de la muerte de su pareja, también fallecida en un accidente de moto. 2 muertes que han causado una gran conmoción en Tenerife, más para esta madre que ayer en Canarias al cierre mostró una gran entereza, pero que no esconde que es ahora en la soledad y habiendo pasado los días cuando se hará notar de verdad la ausencia de Adrián. Yo aún la ausencia de mi hijo no he empezado a dolerla, la doleré en silencio y en soledad, pero yo tuve que levantar yo misma como madre a mi hijo del suelo en una bolsa plástica, cual basura, y metí a mi hijo en un furgón fúnebre, cansado ese furgón de llevar cadáveres. Yo no traje al mundo un cadáver, ni a un delincuente, traje al mundo un hombre que deja una huella indeleble. Son historias que duelen en Navidad, unas fechas que no son ajenas a la fatalidad. Fechas para hacer memoria de un año que en lo político ha entrado en terreno hostil. Este 2025, para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el peor año para el peor gobierno de la democracia. Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron. Y parece que este puede ser el primer gobierno de nuestra historia incapaz de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura. Para el Gobierno, que ha contestado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habla de un Partido Popular obnubilado por la tesis de Vox, pero también en su particular balance anual, Torres le recuerda al Gobierno de Clavijo que la Agenda Canaria es un compromiso a 4 años y que incumbe a las dos partes, Canarias y Estado. Esa agenda canaria se está respetando, es una agenda canaria de investidura y de legislatura, por tanto, de 4 años, y esa agenda canaria el Gobierno de España la llevará hasta el final de la legislatura. En ningún caso, nunca el Gobierno de España se ha cuestionado mezclar el régimen económico y fiscal de Canarias, el bloque de financiación autonómico, con el sistema de financiación autonómico. Un Real Decreto Ley recientemente exclusivo, es lo que nos pedían también desde Canarias, solo para Canarias, solo para La Palma. Esta legislatura llegará al 2027. Bueno, son días de análisis, por lo que hoy también haremos nuestro particular balance económico del año con la patronal. En lo sucesivo lo haremos con las fuerzas sindicales. Escucharemos a los veterinarios, porque son fechas que son ustedes de petardos, de mucha pirotecnia, y queremos saber cómo afecta a nuestras mascotas. Pero además hablaremos de recogida de juguetes solidarios, de cómo ir de compras en camello taxi, o cómo le ha sentado a los vecinos de Masca en Tenerife la pelea que ha enfadado a 2 turistas ante la masificación de tráfico que padece uno de los lugares más visitados de la isla. Mucho contenido por delante, desde las 7 de la mañana hasta las 11 aquí en la Radio Canaria, en este programa de la noche al día, y con la ayuda de todos ustedes que nos escuchan y que ya pueden participar con nosotros. Ya saben, ese número de WhatsApp, el 616-486-754. Cuéntenos cómo está pasando estas últimas horas de este año 2025 o cómo amanece en el lugar en el que se encuentra. Y como ven, unos llegan y otros se van en estos días de Navidad. En producción, Elena Barrios, en redacción C. Castro, en realización Juanjo Álvarez y Gustavo Huijegüera. Es martes 30 de diciembre y así comienza De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. 7:04 y vamos con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. C. Castro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Más de 1.900 personas mueren intentando llegar a Canarias, según la ONG Caminando Fronteras. Un total de 3.090 personas han muerto en 2025 intentando alcanzar las costas españolas en Patera o Cayuco, casi 2.000 en Canarias, por lo que continúa siendo la ruta más letal. Son los datos de la organización Caminando Fronteras. Elena Malena, su fundadora y portavoz de esta ONG, ha advertido de que continúan las embarcaciones a las que se les pierde la pista con personas a bordo. Ha recordado también que de cara a 2026, en los primeros meses del año, es cuando se contabilizan normalmente más víctimas.
Seguimos pendientes de más de 500 personas de 2 embarcaciones que salieron desde Gambia este mes. A pesar de un descenso global de las víctimas, seguimos teniendo casi 2.000 víctimas en la ruta canaria. Hay una política de pagar a terceros países para vulnerar los derechos y para que no salgan, pero cuando hay que proteger la vida no hay ninguna coordinación ni una voluntad política. Y es que esto además va a... El turismo continuará creciendo en el 26, pero a un ritmo más lento. El Gobierno de Canarias admite que el número de reservas para 2026 está descendiendo respecto a este año. Para este invierno se espera una ligera caída del 2,7% y algo mayor de cara al próximo verano. Lo ha explicado en la Radio Canaria el viceconsejero de Turismo del Gobierno autonómico, José Manuel Sanabria. Admite que es complicado mantener ritmos continuos de crecimiento. Pero hay una reducción prevista de en torno a un 2,7% de reducción de capacidad aérea en este invierno 25-26 y para el verano hay una reducción aproximadamente de 4%, 4,2%. Evidentemente todavía es pronto, parece desde luego un aterrizaje suave en una estabilización de la demanda, probablemente conservando los precios y el gasto turístico. En La Palma se completan trámites de los 100 millones para las fincas afectadas por el volcán. El Gobierno de Canarias ha realizado el pago de más de 43 millones de euros a los agricultores afectados por la erupción del volcán de la isla. El presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, se han reunido con los representantes de la asociación ACE Palma para valorar la ejecución de los 100 millones de euros de superávit. Escuchamos a Hernán Rodríguez, representante de ACE Palma, y también a Fernando Clavijo. De que prácticamente todos los agricultores a todas las fincas le han comunicado su valor de lo perdido. Empezamos como a tener vida otra vez, porque ya tenemos dinero en las cuentas, que es lo que todos queríamos. Y sentir el orgullo de que en Canarias, en la isla de La Palma, se ha diseñado una respuesta a una emergencia que puede ser desde un fenómeno meteorológico adverso, la erupción de un volcán o cualquier otra circunstancia, que le hace justicia a los ciudadanos. El Instituto Geográfico Nacional registra 7 terremotos en la isla del Hierro. Se produjeron principalmente en la madrugada del lunes, uno de ellos de magnitud 3,8, la más alta registrada en Canarias este año. Los movimientos han sido localizados al suroeste y oeste del municipio del Pinar, aunque el último se produjo ya ayer por la tarde en la frontera. Fuentes del instituto han señalado que en principio la actividad no ha continuado como enjambre sísmico, sino como un terremoto principal y algunas réplicas. Casimiro Curbelo destaca los avances sociales y económicos de La Gomera durante 2025. El próximo año La Gomera espera tener una bonificación en el IRPF similar al 60% que ya tiene la isla de La Palma. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, asegura que su aprobación es posible y espera que haya acuerdo entre Madrid, entre PSOE y PP, para que salga adelante dentro del decreto Canarias. Curbelo ha hecho balance de este año en la institución insular, ha invertido, ha dicho, un 75% del presupuesto en políticas sociales y educativas. Ha valorado además los 111 millones de euros incluidos en las cuentas autonómicas para la isla colombina en 2026 y ha dicho que van a permitir impulsar la vivienda pública y los recursos sociosanitarios. Que haya una fiscalidad similar a la que hoy se aplica en La Palma como consecuencia del volcán, esto cabría perfectamente en el contenido de ese decreto. La gestión de La Gomera es positiva, concluyendo este año, indudablemente, sí. La de Canarias también, pero vienen nubarrones en el horizonte y tenemos que visualizarlos y combatirlos. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Y vamos ya con los deportes. El Club Voleibol Guaguas conquista su 4ª Supercopa de España. Moy Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Y la tercera de forma consecutiva. ¿Qué tal? Buenos días. Y ello después de que los Gran Canarios se impusiesen 3-0 al grupo Jersey Soria en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. Este éxito se suma al del Club Deportivo Heidelberg, que el domingo también se había proclamado campeón de la Supercopa Femenina. En baloncesto, hoy Dreamland Gran Canaria y la Laguna Tenerife afrontan la 13ª jornada de la Liga ACB. Los claretianos visitan a las 5 de la tarde la pista del San Pablo Burgos, mientras que el Canarias recibe a las 7 en el Santiago Martín al Covirán Granada. Se da la circunstancia de que los rivales de los nuestros son los dos colistas de la competición con solo una victoria.
Vamos ya con fútbol porque la Unión Deportiva Las Palmas regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas. Los amarillos ya preparan su primer encuentro de 2026 este domingo ante el Real Zaragoza en tierras aragonesas. También, tras disfrutar de unos días de descanso por Navidad, el Club Deportivo Tenerife trabaja ya con la mente puesta en su choque de este domingo ante los Osasuna Promesas en tierras navarras. Y el Club Deportivo Tenerife femenino ya tiene nuevo técnico en la figura del guipuzcoano Geray Martín, quien se hace cargo del banquillo de las azul y blancas tras su paso por el Racing Power de Portugal. Su primer entrenamiento será el viernes, ese día también será presentado en el Rodríguez López. Vamos a ver cómo se presenta el tiempo para estas últimas horas de 2025. Poco viento por lo pronto y nubosidad en evolución. Eder Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Podemos decir que vamos a tener una jornada de relativas calmas, con un tiempo estable a la espera de los cambios que lleguen, sobre todo a partir de mañana por la tarde y especialmente de cara a Año Nuevo, cuando tendríamos la visita de un frente frío bastante robusto que nos dejaría precipitaciones cruzando de oeste a este todo el archipiélago, vientos del suroeste intensos e incluso no es descartable que vuelva a nevar, eso sí, a cota algo más alta en las cumbres, principalmente de la isla de Tenerife. De momento, y como decimos, relativas calmas, debido a la ausencia de viento importante y la acción del sol de la mañana, lo que va a ir generándose es nubosidad de evoluciones, especialmente en zonas de interior de las islas más montañosas. Puede acabar escapándose alguna gota a primera hora de la tarde en puntos de medianía. El ambiente más soleado en zonas costeras del sur y también en puntos del sur y del oeste, tanto de Gran Canaria como de Fuerteventura, y también por el norte de la isla de Lanzarote. Por cierto, en las islas más orientales esa nubosidad de evolución será menos importante, aunque pueda aparecer en zonas de interior y del este, sobre todo de la isla Majorera. Temperaturas sin grandes cambios. Hace fresco a esta hora de la mañana, lo volverá a ser al final de la tarde, pero a primera hora de la tarde las temperaturas van a ser bastante agradables en costas máximas locales, superando la marca de los 22 o 23 grados. Como decimos, poco viento, predominan las brisas, quizás hoy el viento más intenso del noroeste en las cumbres de Tenerife, y en el mar una situación tranquila, especialmente en las costas del sur y del este. Por allí predomina la marejadilla. Sí que hay que extremar algo la precaución, especialmente en las costas abiertas al norte, zonas donde hay mar de fondo del noroeste y series de olas en torno a los 2 metros de altura. Bueno, pues eso en cuanto al tiempo. Ya por aquí también algunos oyentes nos apuntan buenos días, 13 grados por Arucas, mañana tranquila, bastante frío. Buenos días desde Las Portelas y Masca despejado, esto en Buenavista del Norte, la isla de Tenerife, que en referencia precisamente a este lugar, a Masca, dice otro oyente, pues sí, la cosa está calentita en Masca, alta temperatura provocada por turistas, con algunos descalificativos que no vamos a reiterar, pero sí con lo que ha pasado en los últimos días con ese vídeo que se ha hecho viral por una trifulca, una pelea que se ha hecho en plena vía entre dos turistas ante la masificación de tráfico que se produce en esa zona, en una vía que prácticamente es muy estrecha para la circulación de vehículos en ambos sentidos. Aquí también apuntan, buenos días desde el Madroñal, 10 grados, pero sensación térmica menor, se viene Cataiza, la nueva borrasca para el día 1 de enero. Y también fresquito en el Teide, nos apuntan 2 grados ahora mismo en la zona de las Cañadas del Teide, nos apunta Fran Hernández desde este rincón, el más alto de la isla de Tenerife y por tanto también de España, en las Cañadas del Teide. Mucho frío en esta mañana, hay que abrigarse, bueno, es lo que toca, estamos en invierno y bueno, si quieren seguir apuntando cómo están pasando este día y la temperatura que hacen, cómo amanece, pues ya sabe que está ese teléfono abierto, el 616-486-754 en la sala del 112. Por lo pronto mañana de calma, tranquila, por lo tanto no hay incidencias, tampoco las apreciamos en las carreteras, en las vías principales de las islas. Eso quizás a lo largo de la mañana empezará a notarse cuando la gente empiece a activarse con motivo de las últimas compras de esta Navidad, de cara a esta noche de fin de año y también de cara a esos encargos a Sus Majestades los Reyes Magos. Nos centramos en las portadas de la prensa, vamos a ver cómo vienen las primeras páginas. Secastro, bueno, aquí en Canarias hacen referencia precisamente a ese balance que se hace de la ruta migratoria, esa ruta atlántica entre África y Canarias, ¿verdad? Sí, la ruta canaria sigue siendo la más mortífera, eso es lo que dice Diario de Avisos en su portada, toda página y con una foto de un naufragio de una embarcación. La ruta canaria sigue siendo la más mortífera, 1.906 víctimas en 2025, aunque la ONG Caminando Fronteras señala un descenso en los fallecimientos y llegadas a las islas, advierte de una nueva vía más alejada y peligrosa desde Guinea-Conakry.
Además, este periódico, Diario de Avisos, lleva a su primera página: decenas de motoristas dan un sentido adiós a Orimar. Más de un centenar de personas acuden al entierro de la joven fallecida el viernes en un accidente de tráfico en la autopista del Sur. Además, Ángel Víctor Torres asegura que la legislatura llegará a 2027. El ministro dice que Núñez Feijóo está obsesionado con derrotar al gobierno y rechaza mezclar el REF y la financiación autonómica. Ya en Canarias 7 leemos 9 millones para la ampliación de la Gran Canaria 1 entre La Estrella y Las Terrazas. La obra se perfila como clave para aliviar las retenciones de tráfico en la autopista. La imagen de portada es para el Guagua, supercampeón de la Supercopa de España. Ayer se impuso al Soria y ya son 24 sus títulos oficiales. Además, Canarias 7 lleva a su primera la nueva temporada de La Casa del Dragón en Gran Canaria. La precuela de Juego de Tronos se rodará parcialmente en la isla durante varias semanas. Cambiamos de rotativo en la provincia. Diario de Las Palmas. También se hace referencia a esa ampliación de la Gran Canaria 1 en el punto de mayor embotellamiento. Tráfico rápido, continuo y seguro con el cuarto carril de la autovía de Telde, dice el rotativo. El proyecto para aliviar los atascos supone 8 kilómetros de un nuevo tramo entre La Estrella y Las Terrazas. La imagen de portada es para Todos a Una, con la capitalidad europea, con la capitalidad cultural. Esa es la portada, la foto de portada presentada a esa candidatura de la capital Gran Canaria para 2031 ante el Ministerio de Cultura. Asuntos también en sumarios en la primera de la provincia. Una nueva evaluación ambiental reactiva el proyecto de Siam Park, un polémico proyecto urbanístico en la isla de Gran Canaria, y 5 muertos cada día durante este año en la ruta canaria de los Cayucos. También hacen referencia a ese triunfo del Guaguas que se hace con la Supercopa y suma 24 entorchados nacionales. Terminamos este repaso por la prensa que se edita en las islas con el periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Medidas ante la carencia de 1 millar de agentes municipales, cuerpos de auxiliares a falta de policías locales. Los alcaldes presionan para que el gobierno regional palíe con urgencia el déficit de efectivos e incluya en el proyecto de ley en elaboración como medida parche las figuras de los agentes interinos y subalternos. También este periódico destaca en sumarios que Santa Cruz cobra el basurazo a los vulnerables, pero lo deja casi gratis a la Iglesia. También lleva a su primera que Torres pincha las aspiraciones de Fernando Clavijo con el decreto canario, entre comillas, excede el pacto. En la imagen de portada es para esa cola por las entradas para ver a sus majestades que cuelgan el cartel de no hay billetes. Se refieren a ese acto que tuvo lugar durante la jornada de ayer para la venta de entradas para ver a los Reyes Magos el próximo día 5 en el Estadio Eliodoro Rodríguez López, que duraron las entradas 45 minutos. Bueno, cuánta ilusión depositada en esas entradas para asistir a ese evento tan importante, el día más importante para los niños y niñas canarios y sobre todo con la llegada de Su Majestad de los Reyes Magos, en este caso al Estadio Eliodoro Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. Nos fijamos en las primeras portadas de la prensa nacional, donde se destaca ese balance político que ha hecho ayer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sí, esa es la imagen de portada para el periódico El País. Feijóo, en 2 puntos, entre comillas: nuestro cordón sanitario es Bildu, no a Vox. El líder del PP proclama que 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo y aventura que 2026 será el año del cambio. Balance del PP de este 2025. Además, el periódico El País lleva su primera, que Donald Trump asegura que ha lanzado el primer ataque terrestre contra Venezuela. Una enorme explosión destruyó una gran instalación, eso es lo que ha dicho Donald Trump. También habla este rotativo en su primera de que fallecen 3 montañeros por una luz en los Pirineos y el precio de la vivienda que sube al mayor ritmo desde la burbuja. Ya en el periódico El Mundo leemos que Feijóo promete un gobierno de limpieza, regeneración y seguridad. Decreta el colapso total del sanchismo y que 2026 será el año del cambio. Remarca que el cordón sanitario es con Bildu y no con Vox. La imagen de portada es para la noticia de estas Navidades: la guerra del gordo en Villamanín, error o estafa. El pueblo donde
El pueblo donde cayó el gordo se divide ante el fiasco de la lotería. Hoy en el Supor casi hubo hostias. Eso es lo que destaca el periódico El Mundo, que también lleva a su primera ese asunto con la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Trump confirma el primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, pues 8 días después de ese sorteo de la Lotería de Navidad, seguimos hablando precisamente de lo que ha sucedido en esta pequeña localidad de León, donde ha caído esta parte del gordo, con estas participaciones. Y vamos a seguir hablando porque todavía no hay solución. Hay muchas personas implicadas, se han puesto algunas opciones sobre la mesa, pero ahí está. Repartieron más participaciones de las que había y ahí faltan 4 millones de euros que nadie sabe cómo se van a distribuir. Pues cuidado con lo que se viene, que es el sorteo del niño. No vayamos a caer en el mismo error. Gracias, hasta dentro de un ratito. Venga, hasta ahora. Y vamos ya con las claves del día, con lo que marca ya la agenda de esta jornada de martes 30 de diciembre. David Perdomo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Estíbaliz? Muy buenos días. Bueno, para ser ya casi agotando las últimas horas de este año 2025, la agenda no viene nada mal. Para empezar, en Canarias continúan los balances políticos de lo que ha sido este 2025 y se celebran los últimos plenos del año. Sí, no hay mucha actividad en cuanto a la agenda, ¿no?, informativa, pero bueno, algo hay. Y a las 11 de la mañana, como decía, se ha convocado una rueda de prensa de la presidenta del Cabildo de Tenerife, de Rosa Dávila, para hacer balance de su gestión política durante este año. Estará acompañada por el vicepresidente insular, Lope Afonso, justo delante del Cabildo en Santa Cruz de Tenerife. Y como dices, hoy tenemos el último pleno del año, por ejemplo, en Telde. El Ayuntamiento de Gran Canaria ha apurado casi hasta el último día para celebrar este pleno, donde se aprobarán sobre todo reconocimientos extrajudiciales de crédito para el pago de servicios ya prestados. Y algo más interesante, el Ayuntamiento va a revocar un acuerdo plenario de hace 13 años que permitirá que ahora el mercado municipal tenga asegurada una gestión pública. Y hablando de mercados, también se habla de precios, ¿no?, a nivel nacional, David, en esta jornada. Sí, porque el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el avance del índice de precios del consumo, el IPC de diciembre, y todo después de que en noviembre la inflación se situase en el 3% interanual, una décima menos que el mes anterior. Recordemos que para 2026 se prevén encarecimientos en algunos servicios, como por ejemplo las telecomunicaciones, los vuelos o los peajes en las carreteras de la península, pero el IPC general seguirá bajando y tenderá a la estabilización según los expertos. Bueno, y también miramos al exterior porque seguimos muy pendientes, David, de la búsqueda de los turistas españoles desaparecidos en un naufragio. Los equipos de rescate de Indonesia buscan ya por quinto día consecutivo a esos 3 españoles desaparecidos aún en un naufragio el viernes en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali, un día después de que hallaran el cuerpo sin vida de una de las menores implicadas en el accidente. Los desaparecidos son Fernando Martín, futbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, y 2 menores, un hijo de Martín y otro hijo, un niño de su mujer, casada recientemente en Martín, que sobrevivió pues a ese naufragio. También se estaba buscando pues a esa última niña que apareció ayer, que es la que este lunes pues se confirmaba su muerte. Bueno, pues son algunos de los asuntos que nos mantendrán informados, pegaditos a la actualidad en esta jornada de martes 30 de diciembre. Te escuchamos a partir de la 1 en Canarias a la 1, porque aquí a la 1 pueden suceder muchas cosas, bueno, David. Seguramente. Esto no para, ¿eh? Gracias, David. Un saludo. Vale, chao. Bueno, y leemos algunos mensajes que nos hacen llegar todos ustedes a través del 616-486-754. Les digo porque por aquí nos apuntan fresquito en la laguna. Antonio Adelfo nos hace llegar una estupenda imagen de esa fina línea del horizonte donde ya se destaca esos primeros rayos del sol con esos tonos naranja y el cielo completamente despejado en este rincón de Tenerife. Buenos días, familia Canarias de Tejeda. Hoy amaneció con frío, 6 grados en estos momentos, pero pinta que tendremos un lindo día como ayer soleado para que nuestros mayores salgan a calentarse un ratito al sol. Me voy a coger unas papas. Bueno, pues que tengan un día fructífero cogiendo papas en el campo. También este homenaje a nuestro sector primario. Buenos días, otra vez un bonito y rojo amanecer. Se aproxima tormenta. Feliz día. Bueno, aquí también nos apuntan precisamente con una foto con un gran árbol y con ese fondo, con esas tonalidades ya del amanecer. Y bueno, nos siguen escribiendo por aquí más oyentes que seguimos esperando, ya saben ustedes, sus mensajes, cómo amanece, cómo pasan estos últimos días de compras, también cómo van esos encargos a su majestad los Reyes Magos en el 616-486-754. Llegamos a las 7:23 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Lo dicho, son fechas para hacer balance, pero más que nada en poner el foco en lo que está por venir y en lo económico y aspectos que pueden condicionar este próximo año 2026. Hoy vamos a saludar a José Cristóbal García, que es secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Nosotros también, encantado y bueno, y felices fiestas, vayan por delante Igualmente, precisamente esas felicitaciones. Bueno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aludía hace muy poco a que se viene en curva, señor García. ¿Es la percepción también que se tiene desde la Confederación Canaria de Empresarios? Bueno, hay nubarrones, ¿eh? Yo creo que la principal noticia que hay de cierre del año es que hemos acabado mejor de lo que esperábamos a pesar de todo, ¿no? O sea, yo creo que eso prevalece. Hemos acabado el año con un crecimiento de la economía, con unos niveles de empleo, con un control de la inflación superior al que todos esperábamos con lo que venía, con lo que estaba pasando, ¿no? Con los movimientos estos geopolíticos internacionales que nos afectan, ¿no? Con estas inversiones millonarias en material bélico, ¿no? En armamento sobre todo, con esta incertidumbre a nivel nacional política, ¿no? Con un parlamento que ha sacado 8 leyes en toda la legislatura, ¿no? No se trabaja a nivel legislativo, ¿no? Con esta incertidumbre sobre qué normativa laboral van a sacar, todo ese tipo de cuestiones que aventuraban que los aranceles de Donald Trump, ¿no? Que no iban a poner aranceles, que iba a pasar, que no iba a De hecho, pasar. fue la palabra del año, señor Sí. García, la palabra arancel. Sin embargo, esos aranceles se quedó como prácticamente ahí, ¿no? A principios del año 2025, ¿no? Poco más habló después, ¿no? Son formas de actuar, ¿no? Y de forma de amenazar, retirarse y decir aquí estoy yo, ¿no? Hay un momento, estamos saltando todas las reglas internacionales, ¿no? Todos los tratados, todos los acuerdos. Lo que se quiere decir, aquí mando yo soy el más poderoso del mundo y tomo este tipo de decisiones, pero al final da marcha atrás porque se da cuenta que le perjudica, ¿no? Lo que ha hecho, como usted sabe, Estados Unidos es volver de una economía globalizada, que todos colaborábamos con todos y que se nos vino abajo con el COVID, y darnos cuenta a lo mejor que lo que tenemos que hacer es trabajar de forma más cercana, y Estados Unidos ha ido a una autarquía, con lo cual ha cortado quizás gran parte de esos lazos con el mundo. Y eso nos ha afectado a todos, pero no tanto. Pues esos nubarrones continúan para el año que viene. Y continúa. Y si en Canarias, ¿qué ha pasado? Pues en Canarias hemos crecido más que la media nacional. Hablábamos de unas previsiones de crecimiento en torno a un 2,9% nacional. En Canarias probablemente serán mayores. ¿Por qué? Porque seguimos recibiendo turistas de una forma muy importante, ¿no? Pero ¿qué ocurre de cara al año que viene? ¿Qué primeros indicadores tenemos? Que las reservas de plazas aéreas para el verano han bajado un 4,2%. Hay menos plazas aéreas ya contratadas o reservadas de cara a la temporada de verano, ¿no? O sea, como usted sabe, aquí vamos por 6 meses por delante o 7 meses por delante en las contrataciones. Ya se ve que se nos enfría un poco el mercado, ¿no? Se nos enfría el mercado alemán, se nos enfrían los países nórdicos, y en cierta medida es previsible que ya no crezcamos tanto como hemos crecido el año pasado. Eso no quiere decir que las cosas van a ir muy mal el año que viene, salvo... Claro, seguiremos creciendo, pero no al mismo ritmo. Exacto, seguimos creciendo, pero un poco menos, que ya es un ritmo adecuado, un 4,4 en el 2004 crecimos, ¿eh? Las últimas referencias que se sacaron en Canarias, muy por encima de la media nacional. El 2025, pues probablemente estaremos en torno a un 3,5 aproximadamente. Cuando tengamos las cifras definitivas lo veremos, ¿no? No me gusta aventurar demasiadas cosas sin tenerlas encima de la mesa, ¿no? Pero por ahí, pero nos diremos. Y que seremos algo menos en el 2026. Eso significa menos empleo, ¿eh? Pero los problemas persisten, ¿eh? Los problemas que tiene Canarias persisten, no se han resuelto, ¿eh? No tenemos vivienda. Aquí todo el mundo dice qué pasa con la vivienda, los salarios no te llegan para la vivienda, pero los salarios no van a llegar nunca a la vivienda. El problema de la vivienda no son los salarios, el problema de la vivienda es que no hay vivienda y seguimos sin construir. ¿Y no se puede construir al mismo ritmo de la demanda? No, pero es que se ha dejado de construir durante muchos años, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo que en el 2007, cuando fue el boom de la construcción, ¿no? Se construían en España unas 700.000 viviendas. Hace unos años 30.000, no llegamos. Viviendas de protección oficial en Canarias en los 3 últimos años, 0. O sea, de pronto hemos parado de construir, pues claro, se ha producido hay un shock, no hay vivienda, nuestros jóvenes no tienen acceso a las viviendas, pero no porque no tengan sueldos adecuados, sino porque no hay. Y por lo tanto, o solucionamos el problema de la vivienda o nadie podrá acceder en condiciones a las mismas, ¿no? Seguimos con problemas burocráticos muy importantes, ¿no? Que permiten, que obstaculizan el desarrollo de la inversión, ¿no? Para construir viviendas los trámites son eternos, ¿no? Alguien que quiera ponerse a autoconstruir una vivienda, que vaya a cualquier municipio y que lo intente, verá cuánto tiempo se tarda Pero es el cuento que nunca acaba, ¿no? Nunca acaba. Yo creo que, yo siempre digo algo que los políticos piensan a corto plazo, ¿no? Y hay que intentar pensar a medio y a largo, ¿no? Y tomar decisiones que a lo mejor no se desarrollan del todo en esta legislatura sin la siguiente, ¿no? Háganlo, porque es necesario tomar decisiones ya que nos permitan construir viviendas mañana, pero por lo menos háganlo ya.
Y además hablamos de viviendas que también repercute a la hora de la movilidad de las personas, cuando intentan a lo mejor conseguir un puesto de trabajo cerca, ¿no?, de su lugar, de su domicilio, y luego se encuentran con la situación de que no pueden, no encuentran ni hueco para ustedes, los empresarios, tener gente para ocupar puestos de trabajo porque no hay vivienda, y esas personas que tampoco tienen vivienda a su disposición, ¿no?, para trabajar cerca de su lugar. No, sin lugar a dudas. Y después, ¿qué ha pasado aquí? La legislación que regula las viviendas residenciales hace que la vivienda sea sea un riesgo elevado, ¿no? Porque no sabe si se van a quedar con ellas, si al final se quedan como ocupas, si no continúan. Entonces la gente también tiene miedo a alquilar sus viviendas porque no protegen al propietario, no hay una seguridad jurídica. Pues son cosas que se podrían arreglar, no, todo lo contrario, se protege al que ocupa, ¿no? Y se protege al que toma decisiones que afectan a las familias y a las empresas, ¿no? Antes hablamos del arancel, ¿no?, como quizás una de las palabras más sonadas de este año 2025, pero también otra de las palabras más sonadas ha sido el absentismo, señor García. Ha sido uno de los vocablos más escuchados durante este 2025 por parte de la patronal. ¿En cuánto lo tiene medido el absentismo la patronal? Se habla de por encima de un 8 o 9%, depende de las empresas, pero hay un dato importante que yo últimamente quiero sacar mucho, ¿no? El 70% de los trabajadores no han solicitado ni una sola baja el año pasado. Cuidado, que no es que todo el mundo sea un asentista profesional, los hay, ¿eh? Los hay. Después, cuando hablamos del otro 30%, nos encontramos con una parte de ellos que son repetidores, ¿no? La mitad de las bajas, 5 millones de bajas por IT, la mitad recaen en un 8% de los trabajadores. Yo creo que es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con todo esto, no? Hay un 10% de esos trabajadores repetidores, ¿no?, que cogen más de una baja, que cogen bajas por 10 patologías diferentes. O sea, es que realmente lo que se está pasando, no con la gente que está mala, ¿no? Esto no se trata de poner en duda que alguien esté enfermo, ¿no?, o que tenga que estar... Estamos de contingencias comunes, ¿eh? No hablamos de accidentes laborales. Lumbalgia, catarro, trastornos musculoesqueléticos, ¿no?, te rompes una pierna, lo que sea. Una baja que no sea tramitada su alta por la mutua, por ejemplo, yo me doblo el tobillo jugando al pádel, ¿no?, es una contingencia común. Ese mismo tobillo me lo doblo en mi trabajo y es una contingencia, es un accidente laboral. Pues si he tratado con la mutua hasta el final, la recuperación está en torno a unos 20 días, 20 y algo, o incluso menos. Si es tratado como una contingencia común, la recuperación es el doble. Sabemos lo que está pasando, ¿eh? Y sabemos que muchas de las propuestas de altas que realizan las mutuas no son ni escuchadas por el Servicio Canario de Salud. Más de un 30 y pico por ciento de ellas ni se contestan en Canarias frente a un 16% a nivel nacional. Yo creo que sabemos lo que están pasando, ¿no? Todo este tipo de datos te dice, oiga, hay que actuar en esta dirección, hay que actuar contra el asentista profesional, hay que actuar contra aquellas personas que al final ponen en riesgo a la empresa y a sus trabajadores, sus compañeros, ¿no?, que al final se ven tensionados en su puesto de trabajo. Creo que es uno de los graves problemas que atravesamos en Canarias, y vamos a ver qué va a pasar ahora cuando empecemos en un momento de desaceleración de la economía, ¿no? Porque cuando todo va bien, todo va creciendo, te puedes permitir a veces el lujo de para un puesto de cocinero tener a 3 personas, porque el primero está de baja, el segundo también y el tercero entra, ¿no? Pero dentro de poco no podrá Lo ser. que pasa es que en esto del absentismo también ha chocado mucho con los sindicatos, sobre todo porque han querido que el absentismo sea bien entendido, ¿no? Que dicen los sindicatos que no vale contar con esas ausencias con bajas médicas, ¿no?, que están soportadas por un profesional médico. Bueno, tenemos bastantes dudas de todo ello, ¿eh? Hay veces hay gente que está de baja y no ha sido visto por un médico en mucho tiempo, ¿eh? Hay bajas que se dan por teléfono. Y hay situaciones que al final se alargan los procedimientos para conseguir esas altas, ¿no?, y que la gente vuelva a su trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que mejorar en el servicio de salud, ¿no? Y hay mucho que mejorar en estos trámites administrativos, y hay mucho que mejorar con personas que no actúan con la seriedad y profesionalidad de vida en su puesto de trabajo. Bueno, un ingrediente también que repercute en los índices de productividad. Claro. Pero, ¿qué más puede repercutir en la productividad? La productividad es lo que usted produce por unidad de trabajo, ¿no? La cantidad de producto por cada unidad. Y Canarias está en la cola. Pero vamos a ver, está en la cola no solo porque tengamos un nivel de asentismo alto, ¿eh? Porque cuando hablamos de productividad aparente del trabajo, somos una región de servicios, ¿eh? No todo es culpa del asentismo, no. Tenemos un nivel de productividad baja porque usamos más empleo para producir algo, no somos una economía industrial.
tenemos que partir de esa explicación y después ver por qué hay diferencias que con nuestros iguales, ¿no? No podemos compararnos, cuando dice te comparas con el País Vasco es una actividad industrial sobre todo, mayoritariamente. En Canarias es una actividad de servicio a las personas, ¿no? Cuando caímos en pandemia todos lo vimos, aquí caímos un 20% de actividad. Recuerden ustedes nuestras zonas turísticas vacías, ¿no? Esos hoteles sin nadie, ¿no? Sin embargo, aquellos que tienen una mayor actividad pública o industrial no se vieron tan afectados, que sí se vieron, como regiones como la nuestra, ¿no? Bueno, ya que usted ha nombrado de nuevo el apartado turístico, usted hablaba también antes de cómo estaban las previsiones que hacen de cara al próximo verano, están cayendo quizás esa reserva de plazas aéreas, quizás ha generado un debate también durante los últimos meses que tiene que ver con una mayor diversificación de la riqueza. Hablamos del turismo como nuestro motor económico y estamos viendo que quizás este año 2025 superemos récord con respecto al año 2024. Sí. Dice usted, una bajada en la reserva de plazas aéreas de cara al próximo verano. ¿Menos turistas, más calidad de turistas, más gasto turístico o más cantidad de turistas que nos visiten, señor García? A ver, yo creo que eso es fácil hablarlo, pero no verlo ni soportarlo, ¿no? 20 y pico mil millones de euros son los que se dejan los turistas en Canarias, ¿eh? El gasto turístico asciende, que no es poco, ¿eh? De una forma directa. Nosotros tenemos muchos turistas no porque se nos antoje, sino porque somos bastante buenos en ello. Somos una potencia mundial en turismo, tenemos una oferta turística muy buena, tenemos un clima fantástico, tenemos unas playas, o sea, tenemos unos recursos adecuados para ser competitivos, ¿no? Son las ventajas competitivas. Yo soy bueno en esto porque tengo unas condiciones que me hacen ser bueno, ¿no? Que yo querría la mitad de turistas que se gastaran más, y pues sí, pero es que eso no es soplar y hacer botella. O sea, es que tú tienes una determinada oferta, tienes unos turistas que te visitan y tú te adaptas a esa oferta y a esa demanda. Realmente no es lo que tú ofreces el principal indicador para atraer turistas, es el nivel de vida en la región de origen de los turistas. Si Alemania va mal, porque ha ido mal, el turismo baja. Si Francia va mal, no vas de turismo. O sea, eso te afecta cuando tú sales. ¿Qué haces y cómo delimitas eso? Bueno, a todos nos gustaría, ¿no? Probablemente ganar mucho más con menos presión sobre el territorio, que es lo que me está hablando, ¿no? Con menos y con menos turistas en Canarias, pero eso no es muy complicado. Eso es un tema que a todos nos gustaría, pero eso no funciona de la forma que todos creemos, ¿no? Nosotros ofertamos una serie de plazas, tengan en cuenta que Baleares lo concentra en 4 meses, imagínense, o en 5 lo que puede ser ello, ¿no? Yo creo que no es un capricho, no podemos diversificar la economía porque a todos nos guste la palabra. Aquí no nos vamos a volver mañana una región industrial sobre una región de servicios, porque no es así, porque no tenemos distancia, tenemos dificultades de abastecimiento, tenemos un territorio fragmentado y dividido. Bueno, eso hace imposible que se desarrollen otro tipo de actividades. ¿Que es bueno actuar sobre otras? Sí. Que 18 millones de turistas son muchos, pocos, no, que soporta el territorio. Hay que hablar con conocimiento de causa, ¿no? Y qué es lo que podemos soportar o no. Y qué es lo que necesitamos, porque a pesar de todo ello, tenemos las tasas de paro más altas de España, ¿eh? Bueno, y entre esos nubarrones, señor García, también tenemos la mirada puesta en el nuevo marco de financiación autonómica, donde nuestro REF se juega mucho. Sí, bueno, esto ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que eso es otro de los problemas que hay en Canarias. Uno de los grandes problemas, no se nos entiende a nivel nacional, ¿no? Se quiere incorporar lo que es el REF dentro de la financiación autonómica como si fuera una parte de ella. El REF es para compensar esas diferencias, ¿no? Si usted me lo incorpora dentro del paquete de financiación, ya no está compensando el hecho de que Canarias sea una región alejada y tenga derechos ya constitucionales a un tratamiento específico y diferenciado, ¿no? Pero es que no solo eso, que en el marco comunitario también la posibilidad de financiación y de gestión por parte de las comunidades autónomas se elimina, se quiere centralizar, con lo cual puede ser un grave problema para nuestra región. Nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos mucho a nivel de fondos públicos. ¿Qué riesgos se corren, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, señor García? Yo creo que más que desde el punto de vista empresarial es desde el punto de vista de gestión pública, de político para todos. No creo que las empresas tienen herramientas y tienen instrumentos, ¿no?, que facilitan la inversión en Canarias, ¿no?, y que ayudarán a ello. Yo no veo que eso esté en riesgo, ¿no? Sí veo que esté en riesgo la financiación de servicios públicos en Canarias, que pueden verse afectados, ¿no?, y que deberían estar en la misma relación que estaban hasta la fecha, al margen de lo que recibimos por el REF. No olvidemos que el REF también son el transporte de pasajeros,
la compensación al precio del agua y la energía, telecomunicaciones, educación, muchas cosas que son financiadas de una forma extraordinaria porque Canarias tiene unos problemas, somos diferentes. O sea, yo siempre digo una frase para que la gente lo entienda. O sea, vamos a ver, si usted trata a dos personas diferentes de la misma forma, cada vez serán más diferentes, ¿no? Y si trata a dos personas iguales de formas distintas, pues también fomentará las diferencias. Pues eso es lo que está pasando. Corremos el riesgo de que si esto no se corrige, Canarias cada vez esté más alejada y más distanciada y probablemente más pobre. Y todo esto con unos presupuestos generales del Estado que son prorrogados desde el año 2023 y no es el mismo contexto, ¿no? Económico del año 2022, cuando fueron quizás diseñados esos presupuestos para 2023, a lo que nos vamos a encontrar en el año 2026. Y todo esto también con una evolución de los precios, ¿no? En todos estos años. Sin lugar a dudas, pero el otro día, bueno, hay un dato curioso. Usted sabe que Estados Unidos, si no se aprueba el presupuesto, se van todos a la calle, ¿no? O sea, ha pasado ahora recientemente que estuvieron un mes sin aprobar las cuentas y los funcionarios de la Administración Pública de Estados Unidos en casa, hasta tal punto que los datos estadísticos que salgan regularmente no podían sacarlos. En España no pasa nada. En España llevamos 3 años sin presupuesto, el gasto continúa, pero la inversión no. O sea, como se hayan pensado unos presupuestos hace 3 años, ¿usted cree que es una herramienta de política económica fundamental? ¿Es lo mismo que la situación que estamos atravesando ahora? Sin lugar a dudas, no. Con lo cual es una herramienta que no es útil, que ha perdido su viabilidad y su utilidad. Yo creo que eso es grave, ¿no? Los precios, por supuesto, evolucionan y desde luego, pero no son un problema. Ya decía su compañero al principio del programa, que hoy sale ya el dato adelantado del cierre del año. Hoy por fin, los precios no son un problema, como evolución del IPC, ¿eh? Otra cosa es cuando alguien le diga que la cesta de la compra está cara o que ha subido el precio del pan o el tal. No. El índice de precio al consumo, que es la referencia para revisión de todo, de alquileres, de todo lo que usted considere, está en torno al 2 y pico, 3%, acercándose al objetivo del 2. Eso hace que los tipos de interés no suban, con lo cual eso no es un mayor problema. Pero sí, a lo que usted me comentaba, el no tener presupuestos es bastante grave. Tenga en cuenta que es el principal herramienta de política económica que tiene un gobierno y que no está utilizando. Y señor García, también le quería preguntar por el nuevo marco de financiación europeo, porque ahí también corremos cierto peligro, ¿verdad? Sí, tenga en cuenta que estamos en una Europa ya militarizada, una militarización de la economía, ¿eh? Son presupuestos que crecen mucho en el gasto militar, ¿no? Estamos en un mundo que está en estos momentos orientado a un gasto militar muy importante, tremendo, ¿no? Las decisiones están tomando en a ver qué pasa con mis fronteras, o eso era impensable hace unos años, no nos preocupaba nada esto, ¿no? Y esto obliga a que se destinen fondos que en principio van a afectar al crecimiento económico en forma positiva, porque es inversión. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, las inversiones en gastos militares están creciendo muchísimo, ¿no? Y por lo tanto está compensando, digamos, la caída de su actividad, que esperan que cuando pase este tiempo sirva de puente esta inversión pública, ¿no?, para compensar y que se recupere la privada, pero realmente afecta al resto de partidas, ¿no?, y afecta al resto de inversiones que probablemente todos querríamos que se produjeran, ¿no? Afecta a Europa y afectará a Canarias, sin lugar a dudas. Bueno, pues veremos cómo se comporta este año próximo, este año 2026, con esos nubarrones, como usted lo ha calificado, que están a la vista. Algunos que vamos heredando de este 2025, que quizás no han hecho tanta mella como se esperaba, que bueno, que todavía están ahí, ¿no? Y que probablemente puedan hacernos sombra durante este año 2026. José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por acompañarnos en esta mañana y que tenga una feliz entrada de año nuevo. Igualmente a todos, feliz año y que sea mejor de lo que algunos aventuramos, ¿no? Gracias. Gracias, buenos días. 7:43. Islas Iguales. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7 y casi 46 minutos de la mañana, continuamos en directo aquí en la sintonía de la Radio Canaria, en este programa de la noche al día. Hemos comenzado a las 7 de la mañana y les estaremos acompañando hasta las 11 aquí, en esta sintonía. Y saben ustedes que son fechas en las que preocupan las mascotas, más que nada por la pirotecnia de fin de año, pero también cuando pensamos en ellas como regalo de Reyes. Y estos temas nos han venido muy bien para saludar al recién elegido presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Las Palmas, Pablo Barona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Bueno, y enhorabuena por esta nueva andadura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, enseguida entramos en detalles que atañen precisamente a estas fiestas, pero antes cuéntenos, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado para este mandato que comienza? Mira, realmente
Yo he estado de secretario hasta la fecha, mientras Alejandro Suárez ha sido presidente, y entonces el equipo lo que hemos pretendido es continuar un poco la gestión anterior e ir avanzando con cosas nuevas y profundizando en aquellas cosas que también nos preocupan mucho. Y una de ellas, la principal, quizás sea el reconocimiento de nuestra profesión como una profesión sanitaria y que engloba muchas competencias. Tenemos un abanico de competencias bastante amplio, no solamente lo que es referido a clínica veterinaria, a la ganadería, sino también temas de seguridad alimentaria, medio ambiente, docencia y muchas ramas que no son conocidas por la población en general. Y entre ellas también, o sea, los nuevos titulados a veces también desconocen, se encuentran un poco perdidos a la hora de buscar su primera oportunidad, y queremos también ser un poco la guía de ellos y ofrecerles el abanico de posibilidades a las que se pueden desarrollar luego su actividad profesional. Yo creo que ese es un objetivo fundamental, ¿no? El reconocimiento de nuestra profesión a nivel social, y que también el propio titulado, los nuevos titulados, tengan el conocimiento de todas las posibilidades que les ofrece la profesión. Claro, porque hablamos de un profesional, señor Barona, que si lo extrapolamos a la versión humana dentro de la sanidad, acapara lo mismo que podría acaparar la sanidad en el caso de los animales, y no solo eso, su contribución a la salud pública de las personas. Efectivamente. Tengamos en cuenta que un 60% aproximadamente de las enfermedades infecciosas que llegan a los humanos proceden del reino animal, y de las enfermedades emergentes, que son aquellas que aparecen nuevas o las que vuelven a aparecer, que en su momento tuvieron una presencia significativa y han desaparecido y vuelven a aparecer, aproximadamente el 75%. Por eso el concepto de One Health, en el cual engloba la salud humana, la salud animal y la salud ambiental también. Y nosotros somos, digamos, una profesión que somos clave en ese concepto de salud global de One Health. Además, un año en el que hemos vuelto a hablar de gripe aviar, de peste porcina, quizás son enfermedades, como pasa también con la de los humanos, ¿no? Que quizás quedaban ancladas en el pasado y que vuelven a resurgir. Aquí en el caso del humano se hablan de que precisamente se ha dejado de vacunar a los niños. ¿Qué pasa en el reino animal? En el reino animal hay vacunas, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la peste porcina africana no hay vacuna. Una vez que entra en una explotación ganadera, pues puede llegar a una mortalidad del 100%. También es cierto que son enfermedades, en este caso la peste porcina, que no afecta a las personas. Son exclusivas del cerdo, de los jabalíes, de los cerdos salvajes, y no llegan a las personas. Hay otras que sí, que podrían tener una entrada, por ejemplo la gripe aviar, pero para llegar al contagio humano necesita un contacto muy íntimo con animales enfermos y continuado, ¿no? Ese es mucho el problema principal, ¿no? Y además, en este 2025 también se ha hablado mucho de ese Real Decreto 666/2023, una norma que regula la distribución, la prescripción y dispensación de uso de medicamentos veterinarios. ¿Se ha visto como una seria amenaza para su profesión? Sí, ha afectado directamente al ejercicio de la clínica, porque tiene un impacto burocrático y técnico, ¿no? Bastante importante. Impone unas cargas administrativas desproporcionadas que para una clínica veterinaria pequeña pues muchas veces son inasumibles, porque tienes que dedicar más tiempo casi a ese trámite burocrático que a la atención del animal, con lo cual eso también pues reduce, digamos, la rentabilidad de esas clínicas, ¿no? También limitan el acceso a tratamientos disponibles. Y bueno, también hay problemas en la dispensación. A veces no se encuentran los medicamentos que se prescriben, y eso también para el propietario de la mascota o incluso para la salud del animal pues puede entrañar bastantes riesgos, ¿no? Bueno, el caso es que en septiembre se llevaron a cabo una serie de modificaciones para darle mayor seguridad jurídica a este texto. ¿En qué sentido? ¿Les ha beneficiado, señor Barona? Bueno, ha beneficiado ligeramente, pero hay presentada una iniciativa legislativa popular para hacer una modificación más en profundidad de ese Real Decreto, y bueno, nosotros apoyamos esa iniciativa legislativa popular, presentada por la CEBE, por la Confederación de Empresarios de la Veterinaria.
Por cierto, hablando también de otros de los asuntos que preocupa y que también forma parte quizás de sus objetivos de este nuevo mandato, tiene que ver con el intrusismo. De hecho, hace muy poco conocíamos una noticia, bueno, que en este caso tenía lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la Policía Nacional detenía a un ciudadano ruso de 46 años por su presunta comisión de un delito de intrusismo profesional, porque venía desarrollando funciones de veterinario sin estar en posesión del correspondiente título habilitante que lo acredita para ello. ¿Cómo está el intrusismo en la profesión, señor Barona? Pues yo creo que estaba un poco como en el resto de las profesiones técnicas o sanitarias, ¿no? Tenemos problemas de intrusismo de personas que vienen con titulaciones que no están homologadas, o incluso también personas que aconsejan sobre tratamientos o sobre medicina veterinaria sin tener ningún tipo de titulación que les habilita al respecto, ¿no? No tienen titulación veterinaria y tampoco están colegiados, que necesitan obligatoriamente estar colegiados en algún colegio profesional de veterinario, ¿no? Y sí, hemos detectado casos, nosotros hemos presentado denuncias contra estas personas, hemos hecho requerimientos de cesación de esa actividad, un poco para advertirles que, oiga, que está incurriendo en un delito de intrusismo y que si no cesa, pues habrá que iremos a los juzgados. Y eso es un compromiso que tenemos nosotros con nuestros compañeros, con todas las personas colegiadas, de luchar contra aquellos casos que nos lleguen de intrusismo profesional. Es un problema porque no solamente afecta a la salud de los animales, afecta a la salud pública. Un animal con una enfermedad o un brote que pudiera ser un riesgo también para la salud pública en general, pues si no es bien tratado por una persona que sepa, por un titulado veterinario, pues puede inducir un riesgo importante a la salud. ¿Y nosotros como usuarios lo podemos identificar? ¿De qué manera? Pues siempre pedir o estar seguros que donde vamos primero la persona está colegiada, y segundo, el tema de la factura. Es importante que se pueda disponer de una factura de los servicios profesionales. Es un servicio profesional y como tal hay que emitir una factura de los servicios prestados. Pero es fundamental que asegurarnos que la persona que va a atender a nuestras mascotas o a todos los animales esté colegiado en un colegio profesional. Si está colegiado, pues puede estar seguro que esa persona tiene la capacidad o por lo menos la profesionalidad para poder atender con garantías y con conocimiento técnico y científico a nuestros animales. Bueno, pues ya que aprovechamos también su presencia en este programa, no solo por esta nueva andadura que ahora emprende, que es como presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Las Palmas, también le quería preguntar por lo que acontece en esta fecha. Sabemos que estamos en tiempo de celebraciones, de fin de año, con el uso de los fuegos artificiales. Esto genera cierta preocupación entre familias que tienen mascotas en casa, que conviven con animales, y sabemos cómo afecta quizás el estruendo e incluso las luces de esa pirotecnia que se suele utilizar mucho en esta fecha. ¿Qué riesgo comporta para los animales, señor Barona? Pues Estíbaliz, piensa que a nosotros a veces el estruendo de los fuegos artificiales y de los petardos pues no sobresalta. Imagínate en un animal que tiene un rango auditivo de frecuencia mucho mayor y una agudeza auditiva 4 veces mayor que la nuestra, lo que puede comportar en cuanto a estrés y daños auditivos. Sobre todo porque, entre otras cosas, nosotros sabemos que estamos celebrando algo, para nosotros es un motivo de fiesta, pero para ellos no tienen ni idea qué es lo que está ocurriendo, ni cuándo va a acabar, ni qué sentido tiene. Por lo tanto, eso les induce ataques de pánico que les puede causar lesiones. Hay fugas de escape de animales de sus casas, de sus viviendas, porque huyen de ese ruido y al final acaban desorientados en cualquier sitio y bueno, es un problema importante para ellos. Y eso preocupa a los propietarios y preocupa también al colectivo veterinario. Y como familias que tienen y conviven con animales, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar? ¿Se puede tomar alguna medida? ¿Qué recomendaciones? Hombre, aislarle del ruido, del estruendo, igual es un poco complicado, ¿no? Pero quizá llevarlos a una habitación un poco que esté más aislada del exterior, donde se oiga menos, estar con ellos, acompañarles, de alguna forma que no aplacar ese temor y el daño auditivo, sobre todo no exponerlos abiertamente en el exterior a esos ruidos.
Y hay técnicas quizás de sensibilización, de ir exponiendo quizás al animal a determinados ruidos para, llegado ese momento, quizás ser más tolerado el sonido que les llega. Nosotros nos podemos habituar a un sonido con un volumen excesivamente alto, pues quizá al final llegas a causar ese daño auditivo, esa rotura de tímpano o esos daños en el sentido del oído, ¿no? Pues a ellos quizá todavía mayor, ¿no? Por esa mayor sensibilidad auditiva que tienen. O sea, el tema de la habituación, pues tampoco yo creo que sea muy recomendable, ¿no? No, se lo preguntaba porque también lo había leído en estos días, ¿no? Precisamente de utilizar técnicas de sensibilización, como reproducir sonidos de pirotecnia a bajo volumen y asociarlos precisamente a estas circunstancias. Pero como dice, estamos hablando también de animales, señor Barón. En cualquier caso, ¿se aumentan las consultas después de una jornada como la de fin de año en las clínicas de veterinaria? Pues mira, no tengo ese dato. Entre otras cosas, mi ocupación profesional es la consultoría de seguridad alimentaria, pero no tengo ese dato actualmente en cuanto a si aumentan las consultas, ¿no? Lo que sí aumentan son las pérdidas y la desorientación de estos animales que puedan escaparse y perderse, ¿no? Bueno, y ya por último, también ese llamamiento a la reflexión lo digo por todas aquellas personas, familias, que tengan previsto regalar una mascota esta Navidad. Sí, es que lo que hay que tener en cuenta es que una mascota no es un juguete y es un compromiso de por vida, por la vida de esta mascota, que su esperanza de vida siempre pues se presupone menor que la nuestra, ¿no? Entonces, cuando adquieres el compromiso de tener una mascota en casa, tienes que asumir que hay que cuidarla, que somos responsables de su bienestar, de su salud, de su vida, y que tenemos que cuidarla el resto de su vida. No es un capricho de unos días, no es un capricho de unos meses, hay que tener en cuenta que comporta una serie de responsabilidades de acompañarlos, de estar con ellos, de convivir, de que tengan la atención veterinaria necesaria, y esto no es una cosa de 2 días, ¿no? Recordemos que no es un juguete, sino que es un compañero de vida. Y en este sentido, el colegio oficial de la profesión veterinaria, que se llama ahora, ya desde hace años está haciendo campañas de tenencia responsable en los centros educativos, pues explicando a los niños que una mascota no es un juguete, no es como decíamos, un capricho de 2 días, sino que es un compañero al que hay que cuidar, hay que atender y hay que acompañar. Y sobre todo preguntar a las personas a las que se le va a regalar si están en disposición de acoger un animal, porque a veces ni se pregunta, ¿verdad? Sí, exacto. Pero preocupa sobre todo lo que sería el el deseo de los niños. Los niños, pues a los 3 días pueden cansarse, ven que hay que sacarlo a pasear, que hay que estar con ellos y tal, y pueden llegar a aburrirse, pero sobre todo eso, el sentido de responsabilidad que tenemos que tener al introducir un miembro más en nuestra familia, que es un miembro más en nuestra familia y que tenemos que cuidarlo para el resto de su vida. Es una responsabilidad que hay que asumir y hay que pensar antes de asumirla. Pues Pablo Barona, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Las Palmas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Radio Canaria. Buenos días. Buenos días y feliz año. Gracias, igualmente. Llegamos a las 8 de la mañana, seguimos el testigo ya a nuestros compañeras de Buenos Días Canarias. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Muy buenos días.